Sabemos que cada quien tiene su propia historia. Incluso si compartimos el mismo camino. Esto es Voces Genuinas. Hola, yo soy Gina. Y yo soy Clau. Y les queremos dar la bienvenida a este cuarto episodio de Voces Genuinas, donde justo queremos hablar de algo que incluso se puede relacionar un poco con este proyecto y otros. Es algo que hemos como experimentado recién. Estamos Justo. empezando a transitar la autoexigencia. Así es. Y justo creo que algo importante de nosotras, o sea, que podemos compartirles acá, es que ambas hemos tenido la oportunidad de poder tener pues nuestro propio negocio, nuestro emprendimiento, nuestra empresa, como le gusten llamar, ¿no? Pero al final de cuentas creo que en cuestión experiencia empezamos pues más jóvenes, no digo que fuera de lo común, porque ajá, que igual muchas personas allá afuera seguramente tienen la misma experiencia, ¿saben? O sea, al final creo que es algo que compartimos y que nos marcó, ¿no? Pero que sea al final es como tomar un camino, o sea, hay como dos caminos. Nosotros tomamos el camino del querer hacer algo nuestro, como empezar a moldear nuestro futuro desde nosotras. Sí, y justo. ahí está el reto, siento. O sea, ahí Sí. empieza toda esta parte como de la autoexigencia hacia ti, o sea, saber que todo depende de ti y que aparte es como algo tuyo, algo que tú creaste, es como tu bebé. Claro, es importante recalcar que, por ejemplo, yo empecé con eso a mis 18 años, 19 años. No, Tú empezaste hace en el 2019 como a los 20, 22, no sé, 23, más o ¿no? menos. Ajá. Entonces, No, antes. A los 20, pon tu 21. ajá. Entonces, bueno, justo creo que es importante como resaltar eso porque sí creo que a veces tener la pauta del otro te sirve para mejorar o para reconocerte, ¿no? Y justo creo que la experiencia que tuvimos, que yo considero que sí fue jóvenes, o sea, no era lo esperado. Eh, por ejemplo, y puedo hablar desde mi punto y ahorita nos compartes como tu vivencia, pero yo sí puedo compartirles que justo lo que dices, ¿no? Que es como un bebé, que es como tu compromiso hacia ese proyecto y que como que en el transcurso del camino te vas dando cuenta de tus fallas y de lo que puedes tal vez empezar a lograr y mejorar, ¿no? Y le compartía mucho esto a Clau. Yo, por ejemplo, había momentos en los que yo ya no compartía nada con mi familia porque era lunes a domingo estar trabajando hasta los feriados, hasta los puentes, ¿saben? Como ese tipo de situaciones en donde claramente había un compromiso de mi parte para con mi proyecto porque al final, bueno, era el momento en el que tenía que crecer, ¿no? Igual ya posterior pude dejarlo un poco más, pero al inicio pues fue así. Pero a lo que voy es que justo eso apenas me enfermé. Me enfermé algo fuerte porque casi no me enfermo, entonces me sentí como estaba muriendo, pero al final de cuentas, justo le compartí a Clau que hubo un momento en el que yo ya de estar en cama, yo ya hasta me sentía como deprimida, No, y no y es que deprimida aparte depresión, también, sino... esas enfermedades llegan cuando es como, a ver, si tú no quieres descansar, yo te voy a poner a descansar y te llega ahí el bicho de que te obliga a acostarte un ratito. Cañón. Y lo raro también es, fíjate que fue que yo conscientemente no recuerdo haber estado en contacto con nadie enfermo, de verdad, de mi entorno. Entonces, pues se me hizo algo muy raro, igual si fueron las defensas, igual fue el cambio de clima, todo lo que quieran, pero al final también como que me di cuenta, según yo, de verdad, y no, yo lidio mucho o trabajo mucho con las etiquetas que me pongo y pues he tenido ciertos procesos, pero sí hubo un momento en el que yo dije, no estoy haciendo nada. Y no crean, o sea, fue una semana, una semana. Y yo ya sentía que no le estaba dando la energía que tenía que darle a las cosas Pero que ahí tengo que nacen hacer. las haditas artesanas que cerámica, que ahora Que voy a 100% aprender a soy. pintar, Sí, sí, quiero sí. ser carpintera, yo también, o sea, 100%, si no tengo algo que hacer, busco Voy a algo que hacer. remodelar. Y es algo que, o sea, hay que como que soy consciente de que tengo que aprender a dejar de hacer y estar más en el ser. Pero no es tan fácil, porque estamos en una sociedad que constantemente está como aplaudiendo o dando como el, ¿cómo se dice? O sea, celebrando el hacer. Cuando ves a alguien que no está haciendo nada, es como, puta, flojo, Sí, floja. sí, 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 como que
justo apenas veía un TikTok, no, un reel, no me acuerdo, de una influencer que la verdad me cae muy bien, no me acuerdo el nombre, lo siento mucho, pero el punto es que justo ella decía como, muchos te dicen, y en cuestión redes sociales, como de, estás en tus 20, es el mejor momento para hacer, casi no descanses, porque si descansas, no aprovechas. Entonces, llega un momento en donde ya el no hacer, o sea, el hacer se vuelve una obligación, y el no hacer es una carga total. Sí, aparte incluso a veces el no hacer se vuelve como tengo que no hacer algo haciendo algo, que parezca Ajá. que no estoy haciendo algo productivo. O sea, llenar las cosas o llenar los espacios, los huecos que tengas en tu día como con cualquier cosa. Como de, voy a leer, pero hay una cosa diferente entre leer por relajación o leer como de, voy a leer porque pues algo productivo. No dicen que leer califica como algo productivo. Claro. O sea, es también, porque pueden ser como diferentes o la misma dinámica, pero cambia la perspectiva y la intención al hacerlo. Claro, y que fíjate que creo que también es punto importante porque recalcando la parte psicológica en nosotros y esta parte de la salud mental, ¿qué tanto tu autoexigencia es tóxica hacia ti misma, sabes? O sea, como, o hacia los demás, porque también tú seguramente, y a mí de manera personal también me llegó a pasar el primero juzgarme a mí misma y después traspolarlo como a los otros, ¿sabes? Como de que, pues si yo veía que alguien estaba descansando, yo decía, pues es que se le ve la vida, o sea, no, ajá, y no como de, ay, qué flojo y tal, no soy mucho así, pero sí como o sea, me daba ansiedad ver que alguien pudiera descansar, ¿saben? Sí, pues al final estamos proyectándonos todo el tiempo en lo que está haciendo el otro. Claro, sí, justo. Entonces, bueno, yo ya compartí un poquito de mi historia, pero quisiera saber como también desde tu punto de vista, en qué momento tú detectaste que era autoexigencia, porque también, o sea, voy a redundar en esto, pero al final tú también has estado viviendo una experiencia de tener una empresa, ¿no? Y posicionarla y pues que claro que ya ambas sabemos que eso va a tardar un poco, ¿no? Y que así es, o sea, así son los proyectos nuevos, así son las empresas nuevas, ¿no? Pues yo siento que a mí, por ejemplo, dices tú que al inicio dejabas como de convivir mucho con tu familia y tal. Siento que yo empecé al revés. O sea, yo sí empecé que no había nada. Y ahí era donde yo decía como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues me ponía a hacer como post a lo desgraciado para Instagram o me ponía como a hacer como protocolo. O sea, todo el tiempo estaba yo ingeniándome qué otra cosa podría hacer que sumara como al proyecto para el futuro, ¿sabes? O sea, aunque tal vez en este momento no tenía clientes, ya tenía yo como los papeles que les iba a dar, en lugar tal vez de enfocarme como en el paso a paso. Siento que yo iba como saltándome muchas cosas y al final pues sí tardó un poco como en empezar como a despegar. Yo creo que si no fue hasta que ya tuve como el espacio físico que me ayudó como a bajar más la idea, pero justo la autoexigencia ha como cambiado, te digo, al inicio era como, ¿cómo lleno esos espacios que no tengo que hacer algo, pero quiero hacer? Y también es parte de la emoción. Siento ahí también como la delgada línea, porque no era como que yo sufriera haciendo eso. Es que, ¿sabes? Yo siento que la autoexigencia es que, bueno, no quiero decir que no es mala ni negativa, creo que siempre ese es mi lema, todos los extremos son malos, pero lo que sí considero es que si hay un punto en el que si tú eres exigente contigo mismo para cumplir con lo que tienes que hacer de la mejor manera y en una cuestión óptima, no está mal. La cosa es cuando tú no reconoces que, ok, lo que hiciste lo hiciste bien a medida de tus posibilidades, con tu conocimiento, y no tendrías por qué estar sintiendo ansiedad, estrés o nervios porque tal vez, no sé, estas etiquetas de no lo hice bien, no voy a tener otra vez al cliente, no le gustó, pese a que te han dicho 1000 veces que sí les gustó, ¿no? Claro, porque claro. A mí me pasaba muchísimo. Sí, siento que a mí es algo que todavía me pasa hasta cierto punto, pero creo que ya estoy más en la parte de la autoexigencia sana, la que te motiva, la que te mantiene en algo constante y disciplinado, porque al final es lo que dices, o sea, es lo que hace que algo crezca. Entonces, en ese sentido, siento que estoy como más de este lado, pero sí de repente, por ejemplo, cuando íbamos a dar cursos o algo así a algunas empresas, yo hacía como bueno, pasaba a explicar como algún tema o algo así, hablar de algo, y después como que decía, no me gustó, siento que no lo dije tan bien, o pude haberlo dicho mejor.
pero al final todos me decían como, no, pues estuvo muy bien, estuvo increíble, pero no sentía aquí como en algunos momentos sí, pero siento que ahí es donde, y son momentos también. Que también siento que lo importante cuando pasa eso, o sea, como herramienta, no sé si decirlo así, como herramienta, no como técnica, como una herramienta, lo que yo empezaba a hacer era justo el cambiar el diálogo interno, pero porque justo sí hay momentos, y yo creo que sí hay momentos, y hay que reconocerlo, en los que dices como de que, pues seguro, ¿no? O sea, pude haberlo hecho de otra forma, tal vez hubiera quedado más claro, pude ser más exacta con algunos datos, ¿no? Y que al final de cuentas, bueno, es como tu autofeedback, ¿no? Entonces, y aparte, perdóname, y eso te creo que favorece mucho a que tú puedas tener ese crecimiento. Aquí la cosa justo es cuando tú vamos a ponerlo en estas palabras, te autoflagelas por no haberlo hecho de esa manera cuando ya pasó. Entonces es como, ok, pude haberlo hecho de esta manera, entonces lo anoto como para poder, como no sé, mejorar. De ti para ti. Ajá. Y me aplaudo por lo que pude haber hecho y porque pues creo que se logró el objetivo, ¿no? O sea, al final hay evidencia justo, si hay evidencia de que lo hiciste bien porque te están diciendo, oye, me encantó, yo me dedicaba al maquillaje, ¿no? Entonces, oye, me encantó el maquillaje y yo así de verdad aquí en la cabeza era como, es que está más chueco, es que es este chueco, es que ese no está simétrico, pero cosas que tú notas porque eres experto en ello, ¿me explico? Y aparte también, o sea, lo que decías del discurso interno. Porque el discurso interno sí es la vocita que tenemos dentro, pero no significa que sea nuestra voz en sí. O sea, a mí me pasa de repente como que escuchas tantos comentarios de cómo lo harían otras personas. Sí, bueno, también. Que se te mete la vocecita de, no, así no era. Incluso en nuestro gremio de psicología, pasa mucho como de, no, así no tienes que hacerlo, es así. Sí. Y tú dices, ok, esto lo estoy haciendo y está funcionando a la perfección, pero entonces así no es. O sea, tengo que hacerlo diferente. Y entonces es como apagar, o sea, como confiar en ti, es como, mucho siento que la parte de la autoexigencia excesiva y tóxica va como de la mano con la desconfianza o la poca seguridad que uno puede tener en sí mismo. Claro, sí, también. O cañón. Sea, es como, cañón, justo tú abordas un tema como súper importante, que igual no es el tema central, pero justo esa parte de la autoestima sí juega mucho a favor o en contra. No justo a los extremos de demasiada autoestima llegando al egocentrismo y tal, pero tampoco en un momento en el que te pones como lo peor de lo peor y no vas a lograr absolutamente nada, ¿no? Porque llega a pasar. Al final, por ejemplo, yo lo viví, porque yo manejaba como esta cuestión de la autoestima. Es un tema conmigo, ¿no? O ha sido un tema conmigo que he podido mejorar durante pues, estos últimos años, pero que creo que es importante a veces reconocer que lo tuviste o que lo tienes, ¿no? Y que has trabajado en ello, pero justo me pasaba que yo decía como de, no, es que ya no va a regresar la clienta, o si no regresara, era como, no regresó por mi trabajo, lo hice súper mal, y a la larga me llegó a tocar encontrármelas otra vez o que me volvieran a contactar, y para nada fue eso, ¿no? Igual una cuestión económica, igual una cuestión perdí mis contactos, igual una cuestión yo me cambié, entonces eran como cosas que no, o sea, que no tenían que ver conmigo precisamente, ¿no? Pero justo todo me llevaba a mí. Hay un libro, yo creo que muchos lo conocen, de los 4 acuerdos, que justo habla de no tomarse las cosas personales. Y siento que ahí también como que abarca esta parte. Ese libro como que yo lo leí, ay, perdóname que te interrumpa, pero yo lo leí como que de adolescente, me parece. Y como que no le tomé tanta importancia hasta ahora que digo como... Siento que ese libro es de los que tienes que leer 2 veces. Sí, justo. Y en esta parte de no te lo tomes personal, a veces, o sea, siento que se puede ver mucho como de no sé, si alguien te hizo una grosería, no te lo tomes personal. Pero hay veces que nosotros nos tomamos personal cosas desde la imaginación, o sea, como... No tiene mucho sentido el pensar como que por... Ay, no tiene mucho sentido el pensar que como por a la acción de alguien ya te está como describiendo a ti. Incluso esto que dices como dejó de venir por mi trabajo. No, es también ser conscientes, y creo que justo va de la mano con el ego. O sea, con un ego muy inconsciente de pensar que pues el mundo gira alrededor de ti, ¿no? Como de que no regresó porque no le gustó mi consulta. Que igual justo creo que algo importante es como hacer esta retro con el cliente, sea dirigido hacia el gremio que fuera, pero al final, o sea, hacer esta retro de saber, oye, ¿te gustó el trabajo? ¿No te gustó el trabajo? ¿Crees que haya como opciones en las que tú puedas haber sentido mejor? No sé, ¿te pareció bien algo? ¿No? O sea, ¿saben? Como esta
esta encuesta de salida que usualmente hacemos, ¿no? Y más en gremios como los míos de maquillaje y tal, creo que es importante porque al final de cuentas también es válido reconocer que algo no hiciste bien, ¿no? Porque tampoco vamos a basarnos todo en no regresó porque pero ahí también está como yo la hice todo delgada mal, no, línea, o sea, ¿no? Como de ajá. entre lo que, porque al final cada cabeza es un mundo. Y para una clienta tal vez el maquillaje estuvo increíble y para otra le faltó algo. ¿Y a quién le haces caso? ¿Sabes? O sea, siento que ahí también es mucho de la forma de trabajar, es lo que lo hace personalizado. A mí me gusta trabajar de forma muy personalizada. Porque vas como conociendo incluso como al tipo de cliente o al tipo de persona que se va acercando y vas midiendo también como qué le va a funcionar, qué le va a gustar y no dejarte llevar solo como porque, no sé, que una no regresó porque no le gustó el trabajo, pero va a haber otras 10 que sí van a regresar. Claro. O sea, no lo que dicen, no somos moneditas de oro, pero a veces como en esta parte que justo ahora lo pienso y como que creo que es algo también de ego inconsciente, de dejar como... Se me fue. Ajá. O sea, como creer, yo creo que ibas a como creer que todo, o sea, justo lo de no soy monedita de oro, como que a veces es como el ego te lleva a pensar que tampoco hiciste todo mal o que también hiciste todo mal Ándale, porque como todo que gira más en bien, torno a ti. exacto, como no le gustó, algo hice mal. ¿Sabes? O sea, porque siento que en la parte de autoexigencia tóxica es cuando algo no le gustó, algo hizo mal, o algo sí le gustó. A mí me pasaba de verdad, tal vez todavía algunas veces, de que me dicen como, no, es que estaba súper bien, y yo digo, no, me lo dice porque me conoce de antes, o me lo dice porque, no sé, como para no lastimarme. Claro. O sea, como que de repente tengo como esas ideas, pero después es como, no, quédate, o sea, para eso es lo que decías como de autoflagelarse. O sea, quédate con lo que te están diciendo. La realidad es que te están diciendo lo hiciste bien. Claro. Y ya tu cabeza, pues ahí ya hace una revoltura. O sea, que al final si tú, también en uno de los mensajes que queríamos como difundir es como, si tú estás en un proceso de poner tu negocio, tú, así sea chiquito, microempresa, pequeña, mediana, lo que sea, recuerda que, o sea, que siempre tengas presente que pros y contras hay, ¿no? En todos los proyectos. Uno creería, y a veces cuando no se viven estas experiencias, crees que pues es lo más padre y lo más fácil y que pues no va a estar con un jefe la y no... millonada a la segunda semana. Y la verdad es que no es así al 100%, ¿no? Hasta las ideas que han generado millones también han tardado un tiempo. Entonces, siempre revísate a ti mismo, o sea, creo que lo importante es revisarse a sí mismo, reconocer si estás teniendo esta autoexigencia tóxica en la que ya llega un punto en el que no te eres suficiente a ti mismo. Y también poner atención en de dónde vienen como esas voces. Exacto, bueno. Porque también, mira, ahí también trabajo en terapia, ¿no? Como de dónde vienen, tal vez es la voz de uno de tus papás, de un tío, de un primo, de una expareja, de una versión de ti que ya no existe incluso. Claro. Es como, ok, tal vez en ese punto de mi vida, tal vez no hubiera podido hacer lo que estoy haciendo ahorita. Pero ahora ya tengo las herramientas. Entonces ahora ya puedo. Sí. Como traer esa vocecita que de verdad sientas como ese match contigo. Porque se siente al final, o sea, cuando uno dice, no estuvo bien, algo dices como, no, pero tampoco estuvo tan mal. Ajá, porque o sea, justo a mí algo que me pasó en el transcurso, en el periodo en el que yo tenía como este negocio, es que como experiencia me asocié con alguien que yo, y ojo, también eso es como de inexpertos, porque al final yo decía, bueno, es una persona más grande que yo, ya ha tenido experiencia en este gremio, pues la vamos a armar padre, ¿no? Pues la aprecio, tal. Y hubo un momento en el que yo ya no supe cuándo se fue al caño todos mis ahorros y todo lo que yo había construido, pues se fue, ¿saben? O sea, les juro que hubo un momento, y no es que yo me enorgullezca de eso, sino que al final para construir yo eso que se acabó en un abrir y cerrar de ojos, yo, o sea, y creo que a ustedes sí les tocó como que yo iba, saliendo de la universidad, me iba a trabajar. Y todavía fines de semana, y todavía los tiempos muertos que no tenía clases, ¿no? Y tal, entonces hubo un momento en el que de verdad con una clienta me quedé dormida, o sea, de qué cabeza, ¿saben? Y fue en un momento en el que dije, párale, o sea, algo está, y esa autoexigencia de mi parte me pudo haber llevado a algo más grave, la verdad, ¿no? O sea, al final que no hagas bien tu trabajo también te lleva a algo más grave. Entonces, en consecuencia, pues yo
en esta toma de decisiones que no me salieron tan bien las cosas, pues fui aprendiendo, ¿no? Después me volví a asociar, yo con el miedo de asociarme, pero me volví a asociar y ya con la experiencia previa, a mí me daba terror de, ¿saben? El no haber aprendido. Y porque Sí, yo era una ¿verdad? persona, una chava, y la verdad crecí mucho en ese sentido, porque era una chava en la que yo no podía decirles que no a las personas, cuando eran conocidos míos, sentía mucho compromiso al grado de a veces hasta dejarme a un lado a mí misma o a mis intereses por ver el bien del otro. Y pues eso justo me hizo ir aprendiendo poco a poco que pues no es que tengas que ser egoísta, porque a mí nunca me ha gustado esta frase de es que tienes que ser más egoísta, pero sí creo que tienes que ser más consciente de tus necesidades, ¿no? Y Sí, de que el otro aparte tiene si que cumplir. finalmente es tu emprendimiento, es tu idea, escuché una idea súper bonita que decía que las ideas van como volando por ahí y eligen a la persona que creen que las puede traer a la vida. O sea, como si fueran entes con vida. Entonces, esa idea te eligió y fue por algo, porque tú eres capaz de hacerlo. Si no tuvieras como la capacidad, no lo hubieras podido imaginar o crear un camino. Y también creo que cuando te asocias o cuando juntas a otras personas dentro de tu equipo, pues se van haciendo como más entes ahí de ideas que a veces no van a ir como en el mismo, sí, como en la misma ruta y a veces sí, o sea, pero también es como qué tan diferentes son nuestros entes, ¿no? Hablando de ideas, o sea, ¿cuál es tu motivación? Si tu motivación es el dinero, pues la mía es otra. Entonces tal vez no vamos como, digo, no es que mi motivación no sea el dinero, pero no es la principal. Ajá. O sea, hay como, también recientemente escuché una frase de que tu motivación no sea la meta. Entonces, Exacto. la motivación es como el proceso, esos pequeños pasos que también ayudan a bajar un poco como esa autoexigencia. Y aparte que vivimos en la época de la inmediatez, que es un temazo que Sí, hablaremos claro. en otro capítulo, pues es como bajar un poquito como las revoluciones, ser un poco más paciente contigo, incluso con los demás, con las personas que se van integrando a tu idea, para hacerla crecer de una forma consciente desde ti, sin perder el rumbo, pero también puedes abrir espacio, porque tampoco es como de, no, pues ya como dices, ya como me salió mal con una persona, ya no quiero más. Sí. O sea que de momento al inicio sí dan ganas, como sabes que lo hago yo sola. Sí, claro, y tienes ese espacio como para darte un tiempo de analizar qué fue lo que hiciste de más o no, ¿no? O sea, o lo que tuviste que haber prestado atención, a donde no te viste que haber cedido. Entonces, justo al final, la autoexigencia creo que sí nace y al menos de la parte en la que estábamos como conversando, de las responsabilidades y del compromiso que uno siente consigo mismo y con los proyectos que uno arma, ¿no? Que no, que a veces cuando uno no tiene una muy buena orientación, ¿no? O sí, pues sí, una muy buena orientación, porque al final al principio puedes no ser autoexigente y no ser tan duro contigo mismo, pero les prometo que en el camino van a empezar a hacerlo. Entonces o sea, tienes que aprender a autogestionarte muchísimo, analizarte muchísimo para poder desarrollarte y aprender de lo malo que venga, o sea, Sí, también o sea, porque hay cosas negativas. No, también, aparte ¿no? el camino siento de esto de emprender o crear como algo, también es como descubrir partes de ti que no sabías que estaban. Claro. O sea, como yo no creí nunca que me iba a atrever a hacer esto. O sea, o yo nunca creí que como que esta parte de mí que no me gusta iba a salir así. O sea, te vas dando cuenta de esas pequeñas facetas que al final es autoconocimiento. Claro. Y da miedo. Siento que también es parte del miedo a emprender. Porque nadie te está dando como, mira, aquí está el manual y vas a hacer esto, esto y esto y listo, te regresas a tu casa a las 8. No, o sea, es como aquí está la hoja en blanco, vas. Claro. Y al final ahí se van a reflejar muchas cosas, vas a descubrir también hasta dónde están tus limitaciones en un buen sentido, o sea, porque para eso llegan otras personas, para eso es lo que te motiva y va también de la mano con la autoexigencia, ¿no? O sea, motivarte a seguir como actualizándote, aprendiendo y no quedarte solo con lo que ya tienes, porque es algo que te obliga a crecer en muchos sentidos. Y la confianza también es algo que se va trabajando. No empiezas como súper seguro de ti mismo tampoco, ¿no? Tal vez empiezas con cierta ilusión, cierta motivación, pero en el camino vas como, no era así, un choque de realidad, pero te toca volver a subir y no quedarte como, no, pues no era así ya, ahí se queda. Justo creo que vas desarrollando habilidades, vas dándote cuenta de cuáles de verdad no te están funcionando,
que creías que tal vez era una habilidad, pero no lo era, ¿no? Entonces... una virtud que tal vez no era tan virtud. Ajá, entonces creo que era parte importante de lo que queríamos como comunicar en este episodio. Fuera de eso, pues no sé si tengas algo más que agregar, Clau. Pues nada más yo diría como no tengan miedo a intentar algo diferente. Sí. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero lo intentaron. Sí. Sí, justo, claro, con sus precauciones en sentidos en los que tú te salvaguardes, ¿verdad? Pero sí, o sea, siempre inténtalo. Digo, no sé si sean nuestras personalidades, porque somos muy, justo lo que decía, como hadas de todo, ¿no? Intentamos de todo. Bueno, yo al menos sí he experimentado muchas cosas en mi vida en el sentido de lo que yo puedo hacer y mis habilidades y capacidades. Y la vida me ha llevado por el camino que la verdad me gusta, ¿no? No he tenido que someterme a otros, pues, no sé, obligaciones, responsabilidades que tal vez en mí no están ahorita en mi interés, pero que sé que si en algún momento me voy a afrontar a ello, pues lo voy a hacer porque tengo ya habilidades que desarrollé justo durante esta experiencia de tener también mi propia empresa, ¿no? Mi propio negocio. Y ya no te quedas con las ganas. Yo creo que es algo que yo no podría como seguir sin darlo todo primero. Y ya una vez que yo diga, lo di todo y no funciona, pues ok, tal vez no es para mí o tal vez no en este momento. Claro, y tienes que ser súper, cuando tienes un negocio tienes que ser súper resiliente. Sí. O sea... No, si te tumbas a la primera, ya mejor ni lo intentes. Sí. O sea, sí, no, porque hay más bajadas que subidas al principio. Pero yo pienso y soy fiel creyente que al final la subida va a valer muchísimo la pena después de tanto así. Todo está lleno de aprendizajes al final. Claro. O sea, si vas así es porque vas aprendiendo. Una vez que vas así, es que el aprendizaje tal vez ya está consolidado, pero no dudo que dentro de la subida también van a haber curvas. Justo es algo importante tener presente cuando tú eres, ¿qué será? Emprendedor. O cuando te da la iniciativa de querer experimentar algo nuevo o algo diferente. Incluso ya ni emprendedor de negocio. Intentar ser diferente. Sí, justo cambiar alguna actitud, alguna situación o circunstancia que ya no te sientes cómodo o cómoda, creo que tiene mucho que ver con ello, ¿no? Y que pues dejes afuera también en parte de la autoexigencia, algo que mencionaba Clau, es como lo externo, los comentarios externos, papás, familia, amigos, que aprendas a escuchar, pero también aprendas a disecar eso, o sea, que tomes eso que te comentaron y digas, ok, que sí es bueno para mí, y que de verdad viene desde lo que ellos han aprendido también. Justo, o sea, como nada es verdad absoluta, ni siquiera tu verdad, o sea, es tu verdad absoluta, pero no es la verdad absoluta. Entonces, escucharte a ti, escuchar a los demás, escuchar a las personas que te quieren, que genuinamente te quieren, porque al porque al final las personas que genuinamente te quieren van a ver por tu bien. O sea, van a... Perdón. Una mosca. No, ya no está. Ah, sí, bueno, da igual. Pero sí, o sea, escuchar, tú sabes qué voces escuchar. Y también sabes cuáles voces dentro de ti hay que escuchar. ¿Y en qué momentos? Sí, y ojo, o sea, si tú, por ejemplo, has perdido como el camino, ¿no? La motivación, no sabes cómo, o sea, qué otro paso dar, ¿no? Es momento de que prestes atención a tu salud mental, porque justo también algo importante que recién rescatábamos es que no necesitas estar muy mal para poder ir a terapia, ¿no? O sea, los terapeutas también te ayudan a encontrar esa motivación o a reencontrarla o a modificarla o a encontrar tu nuevo camino, ¿no? Porque no todo lo que tú crees que para lo que estás trabajando, tal vez no es eso, o sea, tal vez es un proceso en todo tu camino y vas a rehacer o resignificar o reacomodar todo para que tu meta sea otra, ¿no? Sí, yo creo justo si vas a emprender o estás decidiendo hacer algo diferente a lo que venías haciéndolo, a lo que la sociedad te dice que es, la terapia preventiva al final es una herramienta muy poderosa porque al final es encontrar tus herramientas que hay dentro de ti y desarrollar muchas otras que te van a ayudar un montón en todo esto de emprender, porque puedes tener increíbles ideas, puedes tener mucho dinero, puedes hacer muchas cosas, pero si tú no estás bien mental, emocionalmente, difícilmente vas a persistir en el camino. Justo.
Y pues bueno, yo creo que esto sería el tema de hoy. Esperemos que resuene algo allá afuera y si sí, pues que se tome lo que hemos platicado aquí. Recuerden que la terapia a veces ayuda mucho y puede ser preventiva, ¿no? Entonces, bueno, en fin, queremos invitarlos también a que si tú tienes alguna historia que creas que puede servir para que alguien allá afuera tal vez no pase por lo mismo o experimente, o si a ti te tocó alguna fibrita del corazón, de tu experiencia, de tu vida, pues nos la puedas compartir igual por Instagram o aquí abajo en los comentarios. Vamos a de vez en cuando leer un poquito de lo que ustedes nos comparten, esa es una de las intenciones, por eso es que se llama Voces Genuinas el podcast. Y ustedes pues también son las voces genuinas. Exacto, entonces, bueno, también los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, también estamos en YouTube y en Spotify. Entonces, pues bueno, les invito a seguirnos, aquí a darle like, compartir o suscribirse, por favor. Activa la campanita para que te llegue notificación de cuando estemos publicando el siguiente episodio. Y bueno, hasta que nuestras voces se vuelvan a encontrar.